Pues ¿Qué hoy en La tal? Voz Cultural damos la bienvenida a Koldo Labarri, esa joven promesa que podemos ver en los cines con la película Competencia Oficial. Así que nada, un placer que estés aquí con nosotros, Koldo. Gracias. Bueno, primero quería empezar esta entrevista haciendo un pequeño viaje al pasado contigo y que me contaras un Sí. poco cómo era ese niño que siempre tuvo entre sus metas dedicarse a la interpretación. Bueno, pues cuando descubrí el teatro estaba un poco perdido en cuanto a, pues bueno, que desgraciadamente cuando yo era pequeño, pues en el cole o jugabas al fútbol o no había otra cosa, entonces descubrí el teatro y fue un poco como mi salvación de poder encontrar, bueno, pues otro tipo de gente que tenía otras inquietudes que eran diferentes a las que se veían en general. Y nada, pues me metí ahí y bueno, pues era una pasión que entendía que había gente que se dedicaba a ello y que yo igual podría dedicarme. Entonces, como que una de mis metas era poder dedicarme a ello porque era algo que me gustaba mucho. Entonces, qué mejor que eso. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes relacionado con este oficio? No sé si a lo mejor una película que viste que te marcó, algún actor o actriz que te inspirase a ti. Pues mira, yo la primera película que compré en DVD fue Titanic y me acuerdo que era una película que me entusiasmaba. Mm. eh, me entusiasmaban ellos dos, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, pero la edición que yo me compré venía con edición, no sé cómo era, que tenía un making of. Y entonces, Mm. claro, yo ahí vi cómo era un rodaje por primera vez. Y entonces yo Claro, decía, ostras, lo que había o sea, detrás, qué ¿no? divertido. De todo eso. Claro, todo lo que había detrás que yo no Claro, había visto nunca y no sabía cómo funcionaba y en esto entendí, con eso, yo creo que entendí que todo era mentira lo que yo veía en la pantalla, ¿no? Entonces, que realmente ellos estaban como jugando y que bueno, empecé como así con 9 años, ¿no? Era un poco lo que yo hacía. Y gracias a eso me apunté a una escuela de teatro porque dije, yo quiero hacer lo que hacen ellos. qué bueno. Y cuando le dices a tus padres que quieres ser actor, ¿cómo se lo toman? Porque al final es una profesión bastante inestable, ¿no? Y no todos los padres apoyan esa decisión. No sé cómo se lo tomaron los tuyos. Pues no me acuerdo exactamente cómo sería el momento porque era muy pequeño, Mm. pero he tenido la suerte de que siempre me han apoyado y bueno, gracias a ellos estoy aquí, porque al final, si no me hubiesen apoyado, lo hubiese tenido todo mucho más difícil, ¿no? Entonces, Claro. como que ellos, desde que he sido pequeño, me han dado libertad absoluta para que yo hiciese lo que me gustaba, que era el teatro, y luego han confiado en que era la carrera que yo iba a estudiar, que iba a ser esa, y han confiado en eso. Y luego, yo creo que ellos también, como luego fueron viendo que me iba saliendo trabajo, Mm. como decían, vale, pues es posible, ¿no? Claro. Que entiendo igual que igual en otras situaciones igual puede ser un poco más complejo, no lo sé. Pero bueno, que en mi caso tuve suerte porque me apoyaron y gracias a ellos pues Mm. estoy aquí. Pues sí. Y si ahora mismo ese niño del que hablábamos se sentara a tu lado, ¿qué te gustaría decirle Sí. en este punto de tu vida? Mm, eh, Le diría que confiase en su intuición. Creo que es una cosa que no nos suelen enseñar, pero creo que tenemos que hacer caso a lo que sentimos y a las cosas que sentimos y las vibras que tenemos Mm. alrededor y que confíe que todo va a estar bien y que siga soñando, porque yo creo que yo he ido cumpliendo sueños Mm. y yo, bueno, yo creo que le diría a ese niño que siguiese soñando. Claro. ¿Y has tenido que renunciar a algo para desarrollar esta pasión? No, afortunadamente no, no, Mm. no, no, no. Bueno, o sea que sigues manteniendo tu esencia, ¿no? No es que hay mucha gente que a lo mejor pues empieza desde muy pequeño y dice, bueno, pues he tenido que renunciar a amistades o a ciertas cosas, ¿no? No, o sea, yo afortunadamente, quiero decir, empecé desde muy pequeño a estudiar teatro, pero no empecé a trabajar desde muy pequeño. Entonces, yo al Mm. final he tenido una adolescencia como cualquier Claro. otra persona de mi edad y luego he ido trabajando cuando he sido un poco más mayor. Entonces, igual niños que han trabajado desde que son muy pequeños, igual les ha cambiado, pero yo en ese sentido no. Y luego, afortunadamente, pues me he ido encontrando mucha gente en la profesión que son ahora mis amigos. Entonces, bueno, pues he ido construyendo mi vida. Es verdad que he ido construyendo mi vida alrededor de lo que es esta profesión, pero bueno, estoy muy contento de ello también. Claro. ¿Y qué dirías que es lo más complicado de este oficio? Porque supongo que habrá momentos buenos, momentos más malos, ¿no? Tú, ahora que lo ves con perspectiva, ¿qué dirías que ha sido para ti lo más complicado? Bueno, yo creo que a veces es complicado creer en uno mismo Mm. porque, claro, no siempre hay trabajo. Entonces, cuando hay trabajo y estás sumergido en un proyecto, es como más fácil un poco confiar en ti, ¿no? Porque dices, bueno, estoy aquí,
pero en esos momentos en los que no lo hay, creo que yo por lo menos tengo que hacer un ejercicio como de, ¿sabes? De mm, tranquilidad. Es verdad que al final esta profesión tiene una inestabilidad y que yo nunca he tenido que combatir con esta incertidumbre porque siempre he estado como muy en calma hasta que llegó el COVID, que de claro, alguna manera me descuadró mm, toda mi vida y todas las cosas que tenía, se me cayeron cosas, se paró el rodaje de competencia oficial, como que de repente me di cuenta que, ostras, las cosas pueden mm, cambiar, ¿no? De una manera muy heavy. Entonces ahí sí que me ha entrado un poco más de miedo en cuanto a la incertidumbre de la profesión, pero yo creo mm, que es eso, como confiar y que al final es una carrera a largo plazo y que yo a veces también siento que un poco lo que me puede pasar a mí o amigos de mi alrededor de mi edad, no como que tenemos estas ganas de mm. comernos el mundo y lo queremos todo ya. Entonces es verdad que como Sí, que hay es que un tener un poco de aprendizaje paciencia. también, claro, de la paciencia de que, bueno, es una carrera de largo plazo, ¿no? Y podemos estar ahora trabajando mucho y de repente que hay épocas que no. Entonces, que lo importante es tener una continuidad, ¿no? Mm, Y mantenerse, que al final es lo complicado en la profesión, mantenerse. claro. ¿Y cómo recuerdas tú el primer proyecto que hiciste, que si no me equivoco fue un cortometraje, Hierba, ¿no? Eh, Sí, ¿Cómo recuerdas ese primer proyecto? pues mira, ese fue, justo yo había hecho por ese entonces un anuncio que fue el primer contacto que yo tuve con el mundo audiovisual y luego fue el primer corto que hice que era una historia como muy guay, encima tenía como un plano secuencia Mm, donde podía como, ¿sabes?, trabajar distintas emociones a medida que iba pasando, más un poco como se suele pasar en el teatro, ¿no? Y yo me acuerdo que me enamoró esa experiencia, o sea, yo dije, yo quiero hacer cine, por favor, o sea, ¿qué es mm, esto? Porque claro, teatro ya conocía un poco lo que era, aunque claro. fuese en la escuela, y yo me acuerdo que me enamoró porque de repente ya no solo lo que es el momento de que dan la acción de que tú estás con tu personaje, sino como todo el engranaje que hay detrás, ¿no? De todo el equipo que trabaja, ¿no? De cada departamento, como que al final todo es un equipo y también me encantaba todo lo que había detrás, las relaciones que se generaban, ver a, pues a las maquilladoras trabajar o a los atrechistas o a los iluminadores, Mm. como que me parecía que era un mundo muy interesante. Mm. ¿Y tu participación en una película así más grande puede decirse que fue en Por un puñado de besos? ¿Tú qué recuerdas de toda aquella experiencia? Pues ese primer día de rodaje, ¿no? Que llegas allí. Pues mira, es que en Por un puñado de besos tenía una cosita muy pequeña que era con, bueno, los protas eran Ana de Armas y Martiño Rivas. Entonces, claro, era como de estar en una película, pero creo que lo mío se rodó antes de empezar la peli, porque lo que yo hice en esa peli, que luego se quitó de la peli, o sea Ah, que sí. si veis la peli no me vais a ver porque se Anda, cortó, bueno. pero era que los protas estaban viendo una película. Y Mm. entonces la escena que yo grabé era la película que ellos estaban viendo, pero luego al final por cosas de montaje no se Ah, puso. claro, Entonces, quedó bueno, era quitado. como la ilusión de decir de estoy en una peli, pero para mí es como que realmente la sensación de primera peli así Mm. potente ha sido competencia, porque luego también estuve Cuando dejes de quererme, pero también tuve una cosa muy, muy pequeñita, entonces como que han sido Claro, que no fue como, algo con peso ¿sabes? hasta ahora. Claro, que estás Mm. muy poquitas horas, ¿no? Entonces como que tampoco tienes esa sensación de estar sumergido en un proyecto, ¿no? Y con competencia oficial sí ha sido como la primera vez que en una película, porque cortos he hecho muchos, pero que he estado como sumergido ahí en una peli. Sí. Bueno, pues ahora ya vamos a hablar de esa peli tan especial, de ese proyecto, ¿no? Competencia Eh, oficial y de ese personaje Darío. Lo primero, preguntarte cómo surge la oportunidad de participar en este proyecto. Pues fue muy curioso porque normalmente nosotros siempre hacemos castings para entrar en proyectos, sobre todo en proyectos que son como tan potentes o con personajes potentes, siempre hay una prueba, ¿no? Para verte o lo que sea. Y los directores de casting, que son Luis Narciso y Tonucha Vidal, me conocen de hace tiempo y han confiado siempre en mí y cuando han podido han intentado como meterme en proyectos que veían que me podían encajar y ha habido posibilidades en los que sí, otras que no. Mm. Y entonces en competencia oficial ellos leyeron el guión y vieron que pues yo era el actor ideal para interpretar a Darío y entonces ellos hablaron con Gastón Duprat y Mariano Con, que son los directores de la peli, para proponerles que yo hiciese el papel de Darío. Entonces ellos vieron mi material y me cogieron. Entonces, claro, a mí me llamaron Mm. directamente para decirme que yo iba a estar en esa película sin hacer casting, que mis amigos me decían, pero no has hecho casting y yo, que no, no he hecho casting, pero son como pues estos regalos de la vida de que Claro. suceden muy pocas veces que directamente te propongan para algo tan potente, ¿no? Que fue Mm. como, pues eso, yo estaba en Madrid haciendo un casting, me tenía que ir luego a Bilbao y me fui todo el viaje conduciendo, llorando, llamando a mis amigos, como, ¡ah! Normal. Mira lo que me ha pasado, ¿no? Como con la emoción. Entonces fue Sí. ya, como la entrada fue muy especial.
Sí. y, ¿sabes? Trabajar con esta gente, bueno, es que ha Mm. sido como muy fuerte todo. ¿Y qué nos puedes contar de ese personaje, de Darío? Bueno, pues Darío es bueno, la película, para los que no lo sepan, va sobre los ensayos de una película. Entonces está Penélope Cruz, que interpreta a Lola Cuevas, que es esta Mm, directora muy excéntrica, que pone a los actores en lugares muy, bueno, muy extremos, ¿no? Para sacar de ellos lo mejor. Y entonces hay dos actores que son muy famosos. Uno es Antonio Banderas, que es Félix Rivero, que viene del mundo de Hollywood, y el otro es Óscar Martínez, que viene de un mundo más teatral, como de otro tipo de reconocimiento actoral. Entonces yo interpreto a Darío, que es el asistente personal de Antonio Banderas. mm. Y es un joven que es nuevo en el mundo del cine, entonces, bueno, como con mucha ilusión, afronta este trabajo y esta cosa de un poco querer quedar bien en el trabajo con todo el mundo, Mm. en un momento dado, pues le puede hacer pasar una mala pasada. Y sin hacer spoiler, ¿nos puedes contar un poco hacia qué lugar va a ir tu personaje durante la película para la gente que no la haya visto? Bueno, es que la cosa es que es una película donde el 80% de la película gira en torno al proceso de los ensayos de estos tres actores. Entonces es verdad que los personajes secundarios tenemos como momentitos. Entonces, bueno, yo diría que bueno, pues que Darío es un poco torpe en este mundo porque no lo conoce y entonces en un momento dado le pasa algo. Ya veremos el qué. Y habrá que No verlo. voy a, no voy a adelantar más. ¿Y qué dirías que tienen en común Koldo y Darío? Bueno, yo creo que la ilusión por el trabajo Mm, la tienen, como las ganas de querer dar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que es en lo que me veo que hay una cosa muy parecida que cuando yo iba al rodaje era lo que yo quería también, ¿no? Como intentar dar lo mejor de mí, que mm, la gente se quedara contenta con mi trabajo, ¿no? Con, bueno, con aportar lo que yo tenía que aportar en cada momento. Y yo creo que Darío en este caso, pues también, ¿no? Es un poco el asistente, pero también está en un mundo de actores muy grandes, está en serie de una peli, entonces como que había cosas que se podían parecer entre mm, personaje y actor. claro. ¿Y cuál dirías que es el punto fuerte de la película? El punto fuerte. Yo creo que el punto fuerte de la peli es que bueno, enseña un poco cómo somos los humanos a veces a la hora de trabajar, cómo el ego, porque al final es una lucha de egos de estos tres protagonistas, ¿no? Mm, Que cada uno quiere salirse un poco con su manera de trabajar, ¿no? Y bueno, creo que es una película que se ríe un poco de estas cosas que a veces pasan en nuestra profesión y en otras profesiones lo que la muestra tiene más claro. visibilidad que otras. Entonces, bueno, yo creo que se ríe un poco a veces de la estupidez humana, ¿no? De cómo podemos llegar a ser los humanos. Mm, Y por esta cosa de que nos reconozcan y que nos valoren, ¿no? Como que a veces anteponemos eso a otras cosas. claro. ¿Y qué has aprendido tú de todo el proceso de trabajo de competencia oficial de esta película? ¿Qué aprendizaje te llevas? Joder, yo he aprendido muchas cosas. He aprendido, claro, yo estaba como una esponja desde el segundo uno, porque claro, yo tenía una oportunidad que no todo el mundo ha tenido, ¿no? Y ya no solo trabajar con estos grandes directores y estos grandes actores, sino de verles trabajar a ellos, ¿no? A Mm, la hora de en un set, que son pocas veces se ve, ¿no? Y entonces no te podría decir una cosa en concreto porque son muchas, pero, pero bueno, creo que al final, aunque sea un peliculón y ellos sean estrellas, ¿no? mm, Que todo el mundo los conoce, creo que hay una cosa que es la esencia del trabajo, ¿no? Que siento que yo les observaba y que no la perdían, ¿no? Estas ganas de trabajar, esta ilusión con la que iban a trabajar, que creo que es importante para poder, ¿no? Hacer este trabajo bien, porque al final, bueno, si no te gusta esta profesión, pues no sé qué, claro. no sé. Y yo creo que yo los veía con la ilusión, ¿no? Con las ganas, con cómo trataban con los compañeros, no sé, entonces veía como a estos grandes actores como trabajando desde ahí y era como, bueno, una lección, ¿no? De aprender de ellos en ese Mm, sentido, con toda la experiencia que tienen detrás. claro. Y eso te iba a preguntar, que Penélope y Antonio son grandes actores a nivel internacional. ¿Cómo son ellos fuera del set? ¿Cómo, o sea, cómo son con vosotros, ¿no? Con los nuevos o los que tienen menos experiencia. Pues para mí ha sido una sorpresa, pero porque al final muchas veces desde fuera un poco puedes mitificar o tienes Mm, esta cosa de que igual va a ser, o que son gente pues, muy diferente a ti, y realmente es que son personas como nosotros, luego que, mm, pues bueno, tienen una carrera evidentemente admirable, ¿no?
pero en ese sentido para mí ha sido una gozada estar con ellos porque me he sentido muy bien. O sea, yo lo que me llevo también un poco de todo eso es que yo me he sentido libre a la hora de crear, porque también Gastón y Mariano dan mucha libertad a los actores para que los Mm, actores podamos aportar, ¿no? De nosotros. O sea, es como que ellos marcan mucho la dirección hacia donde quieren que vayan las escenas, pero es verdad que dan mucha libertad luego para que los actores podamos también proponer, ¿no? mm, Entonces, para hacer eso, en mi caso, yo necesito sentirme a gusto y sentirme libre, ¿no? Para poder claro. trabajar y ellos me hicieron sentir así. Y entonces había momentos que yo me olvidaba que ellos estaban a mi lado, ¿no? Porque al final eran uno más y al Mm, final yo creo que cada uno está intentando dar lo mejor de sí mismo, entonces ellos también están concentrados en lo suyo y bueno, no sé, me he sentido muy a gusto y creo que mm, es como lo que, no sé, como lo que más me llevo de ellos también, de decir de, sí, pues claro, es que al final pues son personas como nosotros, ¿no? Que intentan, pues eso, claro. como que la gente esté bien y ellos estar bien y disfrutar del curro. Mm. Bueno, también quería hablar del teatro, porque antes nos comentabas que fue donde tú descubriste esta pasión por la interpretación. De todas las obras que has realizado, ¿cuál guardas un recuerdo más especial? Una que te marcara a ti. Bueno, tengo una que es un poco reciente, que es Comedia sin título, que hice en el Centro Dramático Nacional, dirigida por Marta Pazos. Mm, Y bueno, es verdad que al final todos los trabajos vistos con el tiempo que me puedan gustar más o menos, como hay mucho de lo que hemos puesto el equipo, siempre van a tener algo especial, ¿no? mm, Pero es verdad que Comedia sin título ha sido como especialmente especial, mm, bueno, pues por todos los que hemos creado esa, o sea, todos los que hemos participado en esta obra, tanto desde el escenario como los que están detrás, y ha habido mucho también de propuestas que hemos hecho nosotros mm, que han estado ahí. Entonces, bueno, como que creo que ha sido también una obra que tiene mucho de cada uno de nosotros mm, y creo que también ha sido muy especial porque hacer Lorca siempre es especial, pero como que ha sido otra manera diferente de lo que se suele hacer con Lorca. Entonces, mm, bueno, pues son como cosas añadidas que tienen como muchos ingredientes que lo hacen que éramos jóvenes menores de 30 todos también, entonces como que claro, podíamos estar todos y todas en un momento vital mm, parecido. Y luego que también la reacción del público ha sido, por ejemplo, yo de las experiencias que más especial ha sido de cómo el público ha recibido esta obra, ¿no? Entonces mm, también como que de repente ver que lo que estás haciendo tú y tus compañeros genera todo eso que ha generado en el público, mm, es como, ostras, ¿no? Que te das cuenta también de muchas veces la responsabilidad que tenemos cuando salimos claro, a un escenario porque ha habido gente que se ha hecho viajes emocionales mm, muy fuertes y dices, ostras, que eso pasa, ¿no? Con nuestro mm, trabajo. Entonces, como también de sentir mucha gratitud por eso. claro. Ese es el Así que mejor me quedo regalo, yo con creo, comedia. de ser actor, ¿no? También. Claro, y a veces estamos dentro y no somos conscientes de Mm, que, ¿sabes? Hacemos lo nuestro y muchas veces repetimos y a veces sale mejor. Pues, pero claro, luego la gente, pues vamos a eso, ¿no? Al cine o al teatro, a que nos claro, pasen cosas, ¿no? Y creo mm, que cuando haces algo y suceden cosas, de verdad, y no se tiene por qué ser todas positivas. Hay veces mm, también que hay sensaciones que son negativas, pero bueno, también son interesantes, ¿no? Entonces claro. creo que es una de las obras con las que me quedo. Mm. Y ahora, si no me equivoco, estás con Resuma Kingdom Reino, ¿no? En Naves del Matadero. No sé si habéis Sí, estrenado ya. estrenamos ¿Estáis a hoy, punto? Ah, estrenáis hoy. esta ¿Qué tarde, tal? sí. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Bueno, pues creo que es un Shakespeare de una manera muy personal por la mirada de Calixto Vieito, que Calixto Vieito suele hacer obras, bueno, pues que tienen, pueden tener un aspecto un poco nórdico, que no es Mm, igual tanto lo que en España estamos acostumbrados a ver. Es un Shakespeare que rompe un poco, yo creo que todos los esquemas de lo que podemos pensar, de cuando pensamos en Shakespeare, de lo que nos puede venir a la cabeza. Y que, bueno, creo que es una otra experiencia de estas que también va a generar mucho en el público, por lo menos las veces que lo hemos hecho anteriormente en mm, el Teatro Arriaga de Bilbao o en Pamplona. Bueno, creo que es otra de esas obras que generan también, solo que, bueno, aquí hablamos de estos reyes que mataban a otros por conseguir la corona, ¿no? Entonces, mm, como que hay mucho de esta ansia de poder y esta violencia como desde el segundo uno. Entonces, bueno, también al espectador le va a suponer colocarse en un lugar un poco más que no es tan agradable, ¿no? Pero mm, creo que también es interesante poder vivir una experiencia que puede tener más que ver con las von Trier, ¿no?
una cosa más de Haneke, ¿no? Que yo creo que también es interesante ver en el teatro Mm. eso y con un Shakespeare además. Bueno, pues nada, desde aquí Así que os animamos animo al a que público vengáis a al que Matadero. vayan a verte y esa obra tan especial. Sí. Y nada, también preguntarte 2 personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera, tanto en cine, teatro como televisión. Si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál sería? Sé que es difícil porque cada uno como que te aporta cosas distintas, ¿no? Sí. Eh, claro, es que luego pasa también a veces que los personajes que están recientes como que vienen más, ¿no? Mm, Eh, pues mira, te voy a decir dos, ¿vale? Uno de teatro y uno de cine. ujú, En teatro hice Obaba Coac, que era basado en la novela de Bernardo Achaga, que también vinimos al Centro Dramático Nacional, estuvimos en Barcelona, en el Teatro Llura, en el Teatro Arriaga de Bilbao, y ahí tenía un personaje que, bueno, que me hice mi viaje y que encontré muchas cosas mías y como que también sentí que, bueno, aprendí muchas cosas. Eh, y me quedo con ese personaje en teatro, el de Obabacua, que en cine hice un cortometraje que se llama Tres veces, que interpretó a Mario, que es un chico que, bueno, queda con un señor más mayor por una aplicación para mantener relaciones sexuales y ahí se tuerce la cosa. mm, Y, y bueno, me quedo con Mario también por lo que significó ese proyecto, que es un proyecto tres veces que es especial para mí por todo también, pues el mm, conjunto, todo lo que ha significado. Y me quedaría con esos dos en estos momentos. mm. ¿Y tienes, algún personaje, algún reto que te gustaría que llegara para tú seguir creciendo como actor? O sea, algo que digas: "Pues me gustaría, mira, que me propusieran esto", ¿no? Joder, es que yo creo que muchas cosas, ¿eh? Mm, Yo creo que para mí, por lo menos, lo más interesante es siempre poder cambiar de, intentar cambiar de registro, no mm, siempre evidentemente se puede, pero intentar cambiar de personaje, también como intentar encontrar pues, maneras distintas de construir el personaje desde el físico, no desde la apariencia. Entonces, bueno, lo que me gustaría es eso, como poder seguir haciendo personajes que me lleven a lugares diferentes. Te podría decir como 1000 personajes que me sí, gustaría hacer, pero bueno, sobre todo eso, que sean personajes nuevos y como nuevas maneras de encontrar, ¿sabes? Como que sean retos. claro. Pero bueno, no tengo uno en concreto, así que Mm, hay muchos, hay muchos. sí. Bueno, ya para terminar, ¿tienes algún proyecto en mente aparte del teatro? Ahora mismo con el teatro, vamos a estar ahora un mes en el Matadero, en las naves del Teatro Español en Madrid, pero luego tenemos gira por España, entonces vamos a estar en Sevilla, Gran Canaria, en Valladolid, vamos a estar en A Coruña también, en San Sebastián, en Vitoria, o sea, tenemos bastantes Mm, funciones por España, entonces bueno, de momento, ¿qué se puede con decir esto, con ¿no? esto? Muy Sí. bien. Y luego hice una cosita muy pequeña en una serie una nueva serie de Netflix que se llama Intimidad, que se Mm, estrenará este año, me imagino. Pero bueno, ujú, ahí tengo una cosita muy pequeña en Intimidad y que yo creo que es una serie también que va a estar muy bien. Pues nada, ahí te veremos. Muchas gracias, Koldo. Gracias Y a ti, nada, mucha Marina. mierda en el estreno. Que vaya Muchas genial. gracias. Un placer. Ojalá nos Hasta veamos luego. pronto. Chao. Hasta Chao. luego. Chao, chao.